¿Qué tal, amigos? Buenas noches, yo soy Jorge Bertelli y los saludo en esta edición de In Situ, donde pues vamos a tocar el tema de la música de lleno, sobre todo el rock, el heavy metal, estos movimientos musicales que en la década de los 70s, 80s, también por ahí en los 60s tuvieron un gran auge, y para ello tenemos a un gran bajista, también es locutor, conocedor de música, Ishmael Romo, brother. Gracias, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te pinta la música en estos últimos días? ¿Cómo me pinta la música? Bastante bien. Ahora que tengo un nuevo proyecto, he estado trabajando con gente nueva, he estado componiendo de manera diferente, trabajando con productores que no conocía, así que la verdad todos aportan algo nuevo al trabajo. Excelente. Oye, ¿cómo empieza? Digo, mucha gente se preguntará, ¿no? Estás rondando los 20 y tantos años. Correcto. Y eres un gran nacido del rock ochentero y setentero, de pronto. Sí, de la vieja escuela. Como diría el buen... Te gustan las ranflas de los 60s. Ándale. Las rolas de los 70s, ¿no? Cuéntame acerca de tus inicios en la música. Pues la verdad tiene mucho que ver las caricaturas y los videojuegos. Okay. Creo que para muchos de haber visto los openings de series como Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, los Power Rangers, son muy rockeros, sí. Y te quedas con ese sentimiento, ¿no? Ya después, estando en cuarto de primaria, un amigo llega a sacar este juego Guitar Hero y yo no había conocido algo así en mi vida, pero me gustó mucho la música y me puse a buscar de esos artistas, dando primero con Black Sabbath. Uh-huh. Fue que decidí comprarme un disco, el Paranoid de Black Sabbath, porque venía la canción Iron Man, que sí. Viene en el videojuego. Ya que compré el disco, fue otra cosa. Decidí seguir, y luego otro disco, y más bandas, y otra banda, y qué género viene. Ese juego ya está descontinuado, ¿no? Ya no he visto ediciones nuevas. Creo que sí, creo que lo sustituyó el Rock Band, y luego el Rocksmith o algo por el estilo, que ya es con una guitarra real. Ok. Ya es con una guitarra. Pero de estos videojuegos, sobre todo el Rock Band Guitar Hero, que incluían canciones de los 70s, 80s, pues jalaron a toda una generación, ¿no? Sí. Podías escuchar hasta Dragon Force con Through the Fire and the Flames. En Rock Band había bandas como... Después sacaron de AC/DC, sacaron de los Beatles. El de Metallica, muy popular, Aerosmith también. Slash se volvió un ícono de los millennials. Y recogieron también a Tom Morello. Sí, es cierto. En Guitar Hero World Tour sacaron a Zakk Wylde, incluso más músicos de otros lados. Entonces, con los videojuegos, no tuvo nada que ver, porque mucha gente que he platicado o con la que comparto gustos musicales como contigo, que es el rock, muchos es, no, pues es que yo escuchaba la música de mi papá y mi papá me la inculcó. ¿No fue tu caso? No, lo más rockero que escuchaban en mi casa, mi mamá tenía algún recopilatorio de grandes de los 60s y salía por ahí Los Locos del Ritmo, los Teen Tops, algo de Enrique Guzmán. Era lo más rockero que había en mi casa. Todo el line-up de Avándaro, ¿no? Casi. No, bueno, Avándaro ya era más pesado para mis padres. Bueno, Los Locos del Ritmo también estuvieron allá en Avándaro, en uno de los festivales, Rocky Rueda se llamaba, que apagaron. Tenemos el poder, baby. Tenemos el poder, justamente. Si no sabían, pues fue un festival de rock que se armó en Avándaro, Estado de México, en un autódromo. Y pues la gente, la chaviza de esos momentos... Los jóvenes. Empezaron a gritar, tenemos el poder, y se fue la luz mágicamente. Que Peace and Love estaba en el escenario, empezaron a interpretar algún tema y justamente ya con todo el ambiente decidieron empezar con este himno, tenemos el poder, y fue que... Se fue la luz. Pues lamentablemente lo demás, ¿no? Se fue la luz. Sí. Oye, Ishmael, ¿cuándo te acercas por primera vez a un instrumento? Por primera vez... No cuentan las claves de primero de primaria. Entonces, ni las flautas en seco, porque, sí, no. híjole. Bueno, sí, tu primer instrumento. Mi primer instrumento creo que fue la guitarra acústica de mi hermana. Mi abuelo le había regalado una guitarra que nunca tocó. Okay. Y fue de, bueno, pues ¿sabes qué? A mí me interesa. Me compré un librito de cómo tocar la guitarra. Y llegaba yo y le daba más o menos, así sin afinar bien la guitarra, pero que salía. Pero después de trabajar un verano, me compré una guitarra eléctrica, me compré un librito de partituras de Black Sabbath. Okay. Y dije, algo no me cuadra con la guitarra, hay algo que no me va, no me está llenando. Fue que descubrí el bajo. Y el año siguiente también trabajé todo el verano para comprarme mi primer bajo. Y fue algo muy curioso porque llegué yo y me faltaban creo que 20 pesos, se los pedí a mi primo. Y al final nos fuimos caminando ya con mi bajo en la mano, todo feliz. Y de ahí empecé. ¿Siempre te fuiste por el bajo?
Después de esta etapa que la guitarra no me llenó, me encontré perfecto en el bajo y dije, de aquí soy, y ya llevo 8 años tocando. Ahora, esta pregunta muchos la hacen, sobre todo cuando ven el desempeño de un bajista en vivo, que las percusiones, o al no conocer la estructura bien de un sampleo, de un audio bien ecualizado, que tiene que ver mucho con los bajos, los medios, los agudos. El bajo es una percusión de cuerdas, amigos, así muchos lo llaman. ¿Qué tanta importancia juega en una banda de rock, o en una banda en general, un buen bajo? El buen bajo, que sí tiene... El bajo es un intermedio perfecto entre las percusiones. Bien puedes elevar un poco la ganancia, un poco los medios, acercarte a ser más percusivo, más sucio, ¿no? O bien puedes quedarte tocando un poco más limpio, ser también armonía, y como es un instrumento de cuerdas, pues quedarte a la par de la guitarra o a la par de un piano. En el rock, en particular, le da toda esa fuerza, toda la fuerza lo aglomera todo. Si tienes, por un lado, las baterías muy explosivas, muy enérgicas, a veces le falta el cuerpo al rock and roll, claro. Y el bajo es todo el cuerpo que necesitas. Esa mezcla entre los graves y los medios que puedes encontrar, te los amalgamas muy bonito en un instrumento de 4 o 5 cuerdas, y le das una vibra muy diferente a todo, un color distinto al rock and roll. Esa es la importancia de tener un buen bajo en tu ensamble instrumental del género que quieras. Sea. Sí, del género que quieras. Porque, bueno, en el rockabilly es la base del rockabilly el bajo, sí, tener un buen bajo. Hay algunos géneros, podría ser el caso del jazz, sí, donde también el bajo es mucho más protagónico que en en el metal, donde el metal el bajo lo sientes, pero no lo percibes mucho, solo está ahí, haciendo presencia. Y aparte un buen jazz con un buen bajo, una muy buena tarola, y los platillos muy bien ecualizados. Suavecitos, smoothie. Eso es maravilloso. Mencionaste ya 3 veces a Black Sabbath, entonces te tengo que... Sí, ya te vi, eres medio fanboy de Ozzy Osbourne y de todos ellos. Un poquito, perdón. ¿Sí? ¿Ozzy es tu hit? Ozzy Osbourne no, pero de Black Sabbath yo lo aprendí todo. Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, para mí fue el primero que me metió en el mundo del bajo, y las primeras canciones que me aprendí, que conocí. La técnica que más utilizo para tocar la aprendí también de él, y es mi mayor influencia. Entonces, de Black Sabbath, para componer, para tocar, para todo, sí son como mi guía. Perdón. Sí, soy muy fanboy. Sí, eres súper fanboy. Y Ozzy Osbourne ya se despide también de los escenarios. Ya se despidió, de hecho, aquí en México. Pudiste ir, ¿no? Sí, estuve en su última presentación en la Ciudad de México, en el No More Tours 2, con Zakk Wylde en la guitarra, muy bueno también, de mis favoritos. Pero actualmente Ozzy Osbourne está en recuperación por una infección, entonces... Bueno, más Ozzy Osbourne está en una recuperación por una infección, está como en la 4ª, brother. Bueno, en la 4ª, pero sí. O sea... Es preocupante. ¿Y con qué se sintió, por ejemplo, la vibra en ese momento que Ozzy Osbourne? Porque hay una foto icónica que de hecho no se ha captado en toda la gira, y la de México ha sido una de las fotos más icónicas de Ozzy Osbourne agachándose diciendo adiós. Al que al principio no agradecía a su público, terminó de tocar y se iba. Ahorita ya es un Ozzy Osbourne que se reinventó para hacer una gira más y dijo gracias, ya. There's no more. Y lo vi muy diferente. Vi a Black Sabbath hace 2 años, también en la Ciudad de México. Con Black Sabbath era un show más íntimo, por así decirlo. No se liberaba tanto, no se expresaba tanto. Ya el solista como Ozzy Osbourne, con sus músicos, con su gente, se siente más libre, más a gusto, y también es esa mayor empatía con el público. Así que fue muy emotivo para todos. La familia Osbourne fueron los primeros Kardashians de los reality shows, ¿no? Sí. Que es todo un showman, Ozzy Osbourne. Antes de la familia de Gene Simmons y el Rock of Love. Sí, y después sacaron una con el vocalista de Iron Maiden en Inglaterra, que no es de Bruce Dickinson. Y no pegó con Bruce Dickinson, aunque todavía no se lo den. Ishmael, vamos a seguir hablando de la música y de tu historia en la música. ¿Cuándo ensamblas tu primer banda? Mi primer banda tenía yo 14 años. ¿14? ¿Y ya habías comprado tu librito de Bass for Dummies y todo? Ya. De hecho, estaba tomando clases en una escuela pequeña local. Me fui desempeñando y todo. Alguien me escuchó alguna vez como, oye, me dijeron que tocas el bajo y estoy haciendo pues una bandita, ¿no? Para tocar así thrash metalito. Okay. ¡Ah, qué padre! Esa fue mi primera experiencia ensamblando una banda, y yo era el más pequeño, teniendo
teniendo 14, y luego los otros cuates de 15, 16. Llegué a tocar en esa banda, de hecho, con Jimmy Jet Jaguar. Él ya entró, tenía 13, o sea, estábamos más chavitos y era como, ¿qué hacemos aquí tocando esto así metal? Ya sabes. Ya mi primer banda seria hasta que cumplí, ¿qué será? 15, 16, con Steel Sentinel, que pues sí, ya era un rollo de vamos a grabar, vamos a producir, vamos a salir de la ciudad, vamos a armar gira y bla, 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 bla. Me llegó a los 16. Concreto, ¿cuántas bandas has tocado en tu vida? Concreto, 3. Tres bandas. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Regresamos a platicar con Shmuel Romo acerca del metal, el rock y de todo un poco, siempre tocando el tema musical. Esto es In Situ, no se despeguen. Amigos, estamos de vuelta en In Situ con el buen Shmuel Romo platicando de rock, heavy metal, de todo un poco, un fanboy, verdadero fanboy de Black Sabbath, de estos pocos que quedan, ha tocado en bandas de heavy metal, de rock, aquí en Quintana Roo, que ha trascendido ya a nivel nacional, y también mi buen Shmuel, pues eres parte de una generación que mientras tú a tus 13, 14 años estabas ensamblando una banda, estabas tocando tus primeros pininos, pues somos de una generación, tú y yo pertenecemos a que a esa edad pues mucha gente estaba cantando otro tipo de música, estaba el pop a todo lo que daba, estaba una revolución del pop que empezaba a tomar una trascendencia importante, nacían las boy bands con Backstreet Boys, había otra que se llamaba la de Justin Timberlake, NSYNC, había varias bandas que empezaban, boy bands que empezaban a crecer y empezaba el movimiento pop con Britney Spears, con toda esta situación. ¿Por qué tú no? Yo desde chavito he sido muy rebelde y no me ha gustado como seguir todo lo que hacen los demás. Y veía que en mi salón estaban como... Eres de los primeros hipsters. Ándale, sí, no, antes de que fuera popular yo andaba en el rock, ya sabes. Y no me gustaba seguir con todos estos movimientos, me gustaba encontrar algo con lo que yo realmente me sintiera a gusto y que fuera con mi persona. Encontré en el rock and roll este lugar en el que te sientes seguro, te sientes liberado. Si tienes energía, si tienes un día malo, el rock and roll lo puede arreglar. Hay para todos, yo creo. Hay que darse como la oportunidad de llegar, encontrar una buena banda, algún playlist de algún género de rock que es muy, muy variado, en el que puedas encontrarte y sentirte liberado, sentirte cómodo, sentirte tú mismo. Eso es importantísimo, ¿no? Siempre es importante el buscar un lugar o un escaparate, ¿no? La música es un verdadero escaparate, es un estilo de vida también. Y hace rato, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? La enfermedad del siglo XXI es la depresión. Sí. Y hay gente que piensa que la música influye directamente en esta situación. No estoy diciendo que sea deprimente escuchar a Maluma. Bueno, puede que sí, pero, por ejemplo, estamos viviendo una etapa rara, ¿no? De la música. Estamos polarizados en todo. O sea, en el mundo ahora, en esta situación, en esta época moderna, estamos polarizados en todo, ¿no? Completamente. Hasta en la música. Por ejemplo, ¿cómo ves la evolución? Ahorita llegaremos al punto de hablar de los géneros más modernos, que es el trap, el reggaetón, pero vámonos a remontarnos a los 90s, cuando el rock empezaba algo padre, en el principio de los 2000s en México. Para mí, los 80s y los 90s fue la mejor etapa del rock mexicano, con la avanzada regia en Monterrey, que se generaban bandas como Molotov, inclusive Caifanes, Fobia. Venía del rock en tu idioma, todo esto. Toda la situación de la serie rock, incluso el mercado que venía de los discos en los 80s que no podían entrar a México por X o Y, que aquí se hacían como debajo de la mano. Si compras viniles de ediciones mexicanas de los 80s y tienen una etiqueta en la esquina que dice serie rock, eran de esos que traían debajo de la mano, aquí los producían, así muy nacional, y para que tú pudieras escuchar el rock and roll que no te dejaban tus papás o que las tiendas de discos no querían que llegaran aquí bajita la mano en los mercados como el Chopo podrías encontrarlos. Bueno, es que el Chopo es la cuna de grandes géneros y de grandes músicos. Por ejemplo, en el Chopo, si sigues yendo al mercado del Chopo en la Ciudad de México, te puedes seguir encontrando subculturas, contraculturas, pero miles de géneros todavía. De todo, sí. En su mayor esplendor, ¿no? Porque cuando has visitado el Chopo, ¿qué logras ver? ¿Hay generaciones nuevas que vienen con nuevas propuestas? Te voy a contar algo muy particular. El
He tocado en el Chopo. La primera vez que fui fue un festival de rockabilly. Y me pareció muy curioso que en un festival de rockabilly acomodaron una banda de heavy metal. Hubo algún malentendido y nosotros como que... y además a mí me habían echado a perder el bajo de una fecha que había tenido en Veracruz para llegar al Estado de México. Entonces ya para el día siguiente del Chopo iba a pedir un bajo prestado, pero todos eran contrabajos. Y yo como, híjole, pues voy a ver qué me prestan. Conseguí un contrabajo. Al final, ese día ya no pudimos tocar porque cayó un tormentón. Pero dos años después volví y era el aniversario del Chopo. Ajá. Y justamente estaban entregando un reconocimiento a Nahuatl Peace and Love, que son los que estuvieron en la banda en el momento en que se fue la luz. Así que fue muy padre porque había 3 generaciones, los que habían visto a Peace and Love. Estaban ahí, los veías ya bien roquitos, sí, claro. Algunos con bastón y todo, pero disfrutando. Adultos ya entre los 30... 40 años que también estaban compartiendo, y chavillos que iban a vernos, ahí sí a bandas como con las que compartimos ese día, aparte de Peace and Love, estaban Venomous, estaba Black Track, estábamos nosotros, Steel Sentinel, bandas muy jóvenes, y había cuates desde los 14 hasta los 20 años que iban a vernos, entonces sí, era muy padre, y cuando Peace and Love volvió a tocar allí en el Chopo, volvieron al mismo Tenemos el Poder, las 3 generaciones se juntaron para corear este himno, entonces fue muy, muy emotivo. Y lo hemos mencionado 2 veces porque sí fue un punto icónico, un punto clave en la historia del rock en México, sí. Sí, en la estructura musical de México por completo, porque a partir de ahí fue cuando empezamos a ver a bandas como el Tri, por ejemplo, de Alex Lora, que llegaban a ya colocarse estaciones de radio y empezaban ya a meterse en temas de estar en los top boards de Billboard y empezar a ya formar parte. Leí una vez una revista que decía que el Tri en México son los Rolling Stones el Tri son los Rolling Stones de nuestro país. Quizá lo leíste en Banda Rockera. No lo leí, no te voy a decir dónde lo leí, luego te paso la liga, pero es bien chistoso cómo comparan a la estructura musical, pues no tanto, pero sí las personalidades de los músicos que han pasado a lo largo de la historia del Tri con Alex Lora y con los Rolling Stones. Eso tendría más sentido. En la estructura musical, yo los compararía más con grupos como Ramones o AC/DC, que musicalmente nunca evolucionaron realmente, pero es concreto y tiene todo lo que necesitas para rockear a gusto. Pero dime si no, Alex Lora es una fusión perfecta entre Keith Richards, Gene Simmons y Alex Lora. O sea, sí tiene que ver mucho su personalidad, pero... No sé cuántos lavados de sistema haya tenido él. Yo creo que sí. Ahí de eso de los lavados lo menciona Keith Richards en su libro. Oye, vamos a seguir con este tema que el tiempo apremia en este espacio. ¿Cómo ves la escena del rock mexicano y en general ya el rock latinoamericano? Porque cada vez más los festivales traen un line-up variado. Si van a traer, por ejemplo, un festival de música latinoamericana, cada vez es más variada esta situación. ¿Cómo ves esta escena? En México, creo que en los últimos años que me ha tocado, creo que hubo una pausa entre este movimiento de rock en tu idioma de los 90s, al rock en los 2000s como que se descuidó. El happy punk. Rato. Era lo más que había, ¿no? Sí. Pero ahorita que si bien es un poco más la onda como de indie rock también, proyectos más alternativos, los jóvenes que participan en esto ayudan mucho a rescatar toda la esencia del rock, aunque sea más alternativo, más lo que tú quieras, porque gracias a todos estos movimientos pues de redes sociales, a todo lo que tenemos hoy en día para consumir música en streaming, están más al pendiente, comparten más música, pueden estar más enterados de los eventos, en redes sociales las comparten por aquí, le hacen ruido a las bandas y eso hace que la comunidad incluso vaya creciendo. Siento yo que en los 2000, que era cuando apenas estaba dando mis primeros pasos, no había tanta unidad entre jóvenes hacia el rock and roll. Pues no, porque crecía cada vez la onda pop. Y lo urbano que ya venía generándose también. Sí, ya venía generando. Ya se venía cocinando. Ya empezaba Daddy Yankee con la gasolina. Oye, pero nadie sabía en qué iba a terminar esta situación. No, también el reggaetón es un gran fenómeno, pero es muy diferente. Ahora vamos a platicar, por ejemplo, acerca de esta época. Vamos a situarnos en los 2000. Bien. El joven que le gusta el rock consumía mexicano, banda tal vez, finde, ¿no?
Allison ya a finales de División Minúscula. División Minúscula, venía Enjambre también. Enjambre a mí, por ejemplo, hoy se me sigue hace una banda excelente, ¿no? A la vivo, fecha sí, muy buenos. En vivo son muy buenos. Pero a diferencia pues vienen creciendo también los géneros urbanos. Este es el debate del día. El rock llegó para quedarse, ¿cierto? Sí. Ha trascendido generaciones. Definitivamente. Hemos hablado desde los 60s, los 70s, los 80s, estamos hablando de la actualidad y sigue bien posicionado. El reggaetón viene se desarrolla de muchos géneros, pero hoy lo que conocemos como la música urbana, ¿no? Que al final del día el reggaetón es un punto más específico. ¿La música urbana también llegará para quedarse o se va a esfumar como cualquier otro género? Esfumarse lo veo difícil. Creo que también va a adaptarse a cómo los jóvenes van en el despertar de la hormona. Pero que se extinga sí lo veo difícil. Algo que creo que puede pasar, si es más bien un rollo que a la gente le gusta porque es bailable, porque es consumible, es digerible, que puede llegarle a pasar como a otros géneros en un futuro, que se quede algo más para las fiestas, de casa, para bailar, para echar el relajo y que ya no sea tanto el género que marca la juventud. Y vendrán nuevos géneros para los jóvenes, pero eso yo creo que va a quedarse con unas buenas generaciones como para el recuerdo. Ya ves que ahorita andan incluso de un par de años más que nosotros con el reggaetón del viejito en sus fiestas. Claro, y ya sí, que cierto. La nostalgia y que es disfrutarlo de una manera más irónica, ¿no? Creo que algo así le puede pasar a artistas más contemporáneos del urbano. ¿Y el rock cómo sigue posicionado? O sea, ¿cómo ves a futuro el rock? Por ejemplo, el rock mexicano, que ha sido una punta de lanza en Latinoamérica. Recordemos a finales de los 90, si una banda pegaba en México, la banda pegaba en toda Latinoamérica. Y desde los 60s, que para que en Latinoamérica pudiera haber rock, se tenían que traducir las cosas. Sí. Entonces México era la primera barrera. De Estados Unidos para acá, no, espérate papá, ¿quieres tocar aquí? O traduces tu música o nosotros la traducimos y la tocamos. Y pues ahí tienes el caso de los Teen Tops, sí, de los locos del ritmo que traducían las canciones, de grandes como Chuck Berry, como Elvis, y aquí te las tocaban, pues aquí era un hit. Pero si llegaban en inglés no te las consumían. Uh-huh. Ahorita yo creo que con el mercado internacional más abierto y que en México ya se compone tanto en inglés como en español, hasta hay bandas que componen en francés para llegar a más partes, creo que México tiene mucho para aportar al rock todavía. México tiene mucho para aportar al rock todavía. Y por último, para cerrar esta entrevista, mi buen Ishmael, en el rock, la complementación con otros géneros. Es decir, ya cada vez vemos más rap o hip hop con rock. Ya hemos visto cumbia con rock, ya hemos visto salsa con rock, hemos visto vallenato con rock, muchos otros géneros. Vallenato con rock. Jazz y rock en Nueva Orleans ahorita es un movimiento bastante chistoso, pero agradable. Fusión, sí, el jazz fusión. ¿Qué opinas de las fusiones? Me agradan las fusiones. Digo, en la música, yo creo que la música muchas veces lo que busca, aparte de una identidad de liberarte, también es un sentido estético. Si logras encontrar una fusión con actitud y con buena estética, haces algo que sin problemas puede ser agradable para muchas personas. Si haces una fusión pero no encuentras ese punto estético, es mucho más difícil que se dijera. Si fusionáramos, qué sé yo, reggaetón con death metal. No creo que se pueda salir algo estético de ahí. A fusionar, ¿qué te gusta? Blues con alguna base más electro. Yo creo que unas guitarras bien armonizadas sobre una base bien producida puede darte un buen resultado. Así que no estoy para nada en contra de las fusiones, siempre y cuando no se haga basura. Excelente. Con esto cerramos. Esperamos tener una plática más musical pronto. Amigos, Encantado. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue In Situ y recuerden, siempre escuchen música.